Amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a Tribuna Peruana una vez más. En esta oportunidad les traemos un video sobre las principales propuestas y recuento de un historial político de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está en segunda vuelta frente a Pedro Castillo. Tenemos que escoger entre una de esas dos opciones, o Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Ya te compartimos un video sobre Pedro Castillo y sus principales propuestas, y en esta oportunidad será de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, como nosotros bien sabemos, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Stony Brook y en la Universidad de Boston en Estados Unidos. En agosto de 1994, Keiko Fujimori regresa al Perú para ser la primera dama. Esto debido a las grandes denuncias por corrupción hacia el dictador Alberto Fujimori por parte de su ex esposa Susan Iguchi. En noviembre del 2000, su padre, el dictador Fujimori, fue removido del cargo y vacado por permanente incapacidad moral debido a un escándalo de corrupción, motivo por el cual el dictador se exilió en Japón. Debido a esto, Keiko Fujimori se mudó a Nueva York y se convirtió en socia de una empresa exportadora, y es allí en donde conoce a su actual esposo, Mark Vito, con quien se casa en el 2004. En el año 2006 regresa al Perú para postular al Congreso de la República, logrando en realidad un escaño y siendo la congresista más votada de aquellas elecciones. Durante su periodo congresal en realidad tuvo un perfil demasiado bajo, además de ser la vocera de Fujimorismo. En realidad Keiko Fujimori no destacó en aquel periodo, ya que solo presentó o logró aprobar 5 proyectos de ley, siendo una congresista poco productiva, además de faltar en realidad a bastantes sesiones del Congreso. En enero del 2008, Keiko Fujimori funda el partido político Fuerza 2011, que después y actualmente se le conoce ya como Fuerza Popular, con las intenciones de participar en las elecciones generales del 2011, siendo derrotada en estas elecciones por Ollanta Humala tras una reñida segunda vuelta. Tras esta derrota en las urnas, empezó a trabajar por una eventual segunda candidatura presidencial, alejándose un poco del pasado negativo de su padre, pero siempre abogando por su libertad. En diciembre del 2015 anuncia su candidatura presidencial hacia las elecciones generales del 2016. Tras ser la candidata más votada con más del 30% de los votos válidos en aquellas elecciones, terminó derrotada en el balotaje final de la segunda vuelta por Pedro Pablo Kuczynski en una de las elecciones más reñidas en la historia del Perú. A partir de ahí nosotros conocemos bastante bien la historia. Fuerza Popular obtuvo una mayoría aplastante de más de 70 congresistas, que les hubiese dado la oportunidad de generar un auténtico cambio en beneficio de la población, pero que sin embargo se dedicaron más bien a no dejar gobernar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, por una pataleta olímpica de haber perdido las elecciones generales. Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, se encargó por ejemplo de dirigir la censura contra el ministro de Educación Jaime Saavedra y la negativa de la confianza al gabinete de Fernando Zavala, a través del famoso chat La Botica, en donde ordenaba a sus congresistas hasta cuándo tenían que pararse, cuándo tenían que aplaudir, cuándo tenían que gritar, etc. Estamos hablando de la misma persona que a través de este chat, del chat de La Botica, se encargó de blindar a personajes nefastos en la historia de la corrupción en el Perú, como Pedro Chávarri, Cesarino Stroza, Héctor Becerril y demás personajes de la corrupción en el Perú. Estamos hablando también de una persona investigada desde el año 2015 por presuntamente haber recibido aportes fantasmas para su campaña del 2011, de personas que en realidad manifiestan y testifican no haber dado ni un solo sol para esa campaña. Estamos hablando de aquella persona experta en obstruir la justicia a través de su partido político Fuerza Popular, y que debido a esto estuvo cumpliendo una sentencia de prisión preventiva por más de un año, siendo liberada solamente por el Tribunal Constitucional en una sentencia muy dudosa.
Estamos hablando de aquella persona que resalta las supuestas bondades del gobierno del dictador y autócrata, pero que sin embargo también tiene la intención de liberar una vez que llegue a la presidencia de la República eventualmente. Estamos hablando de la misma persona que propició la vacancia presidencial de 2 presidentes y la mayor inestabilidad política en el Perú en el año 2019 y en el año 2020. Su plan de gobierno, denominado Rescate 2021, empieza resaltando las supuestas bondades del gobierno dictatorial de los 90, además de la supuesta tranquilidad que trajo la Constitución de 1993 y el relativo progreso económico que tuvo el Perú en los años posteriores. Habla también de las terribles deficiencias que tuvieron los gobiernos anteriores en los 80s y 70s, hablando sorpresivamente de una captura del Estado, cuando en realidad en el gobierno de los 90 se gestó la mayor captura del Estado a través del copamiento de todas las instituciones públicas, como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, etc. Respecto a la reactivación económica y empleo, se resalta mayormente el capítulo económico de la Constitución de 1993. Además, en este aspecto, este plan de gobierno es un tanto general. Se dice que se han utilizado mal los recursos generados, los ahorros generados tras el relativo progreso económico gracias a la Constitución de 1993. Proponen también que la SUNAT se maneje igual que en los 90. Además, se propone una reforma tributaria y del Sistema Nacional de Pensiones. En temas de emprendimiento, pretenden dar facilidades para que ingresen al mercado las micro y pequeñas empresas, además de un proyecto de formalización con la creación de la Comisión Nacional para la Formalización o CONAFOR. Respecto a temas de minería, buscan que la actividad económica de la minería sea una actividad extractiva pero con responsabilidad respecto al medio ambiente y con respeto a las comunidades nativas aledañas. Además, proponen una óptima formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. En cuanto a la pesca, ellos planean recuperar el potencial que dicen tuvo en el pasado, además de integrarlo a la solución de problemas como la anemia. Para agricultura, proponen aumentar el capital para este sector, además de una mejor y mayor tecnificación. Además, proponen la reforestación de zonas eriazas y mecanismos asociativos entre los productores agrícolas. En temas de turismo, proponen reactivar, obviamente, el turismo frente a la pandemia, además de proponer un turismo vivencial, cultural, etc. En temas de ambiente, proponen en realidad medidas generales como un desarrollo sostenible, planes de reordenamiento urbano, además de generar productos con valor agregado. También proponen una mayor y eficiente educación ambiental, además de un intercambio de tecnología. En temas del control de pandemia, ellos proponen una detección temprana y más eficiente a través del uso masivo de pruebas moleculares, además del seguimiento de los datos de las personas que estén infectadas y también una mejor y mayor administración de las vacunas. Además, también dicen tener un mejor plan de vacunación que implica a organizaciones e instituciones como por ejemplo los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las empresas privadas, las organizaciones sin fines de lucro, etc. Específicamente en temas de salud, ellos proponen mejorar la calidad de atención hacia los pacientes, además de implementar una red interconectada de centros de atención primaria para descongestionar hospitales de media y de alta complejidad. Además, proponen construir y equipar debidamente hospitales de baja, media y alta complejidad en todo el territorio nacional. También proponen aumentar el presupuesto de salud, y dicen no necesariamente al 10% como lo propone Pedro Castillo, pero sí progresivamente a razón de un punto porcentual del PBI nacional por año, es decir, que del 3% del PBI nacional que actualmente se invierte hacia el término del eventual mandato de Keiko Fujimori se estaría destinando al sector salud un promedio del 8% del PBI nacional. En ciencia y tecnología proponen
básicamente una mayor inversión económica en este sector. En temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, proponen construir nuevos penales para acabar con la sobrepoblación y el hacinamiento de los reos, además de una reorganización total del INPE. Planean también crear el programa Distrito Seguro, que está destinado al fortalecimiento de las comisarías. Además, proponen crear una oficina de asuntos internos para combatir eficientemente a la corrupción, supuestamente, además del privilegiamiento de la calidad educativa en torno a la Policía Nacional del Perú. En temas de política exterior, proponen generar emprendimientos en todos los ámbitos y activar el multilateralismo. Y en temas de defensa nacional, proponen garantizar el respeto y valor de nuestras Fuerzas Armadas, así como mejorar su equipamiento y eficiencia. En temas de educación, proponen una estrategia descentralizada de soporte a la educación a distancia, así como diseñar e implementar el Centro de Recursos Digitales y de Radio y Televisión Educativa para el Minedu. En cuanto a los docentes, proponen una mejor formación y fortalecimiento de sus capacidades. Además, proponen una mejor infraestructura y equipamiento en todas las escuelas a nivel nacional, así como cerrar la brecha digital y mejorar la educación a distancia. En temas de cultura, proponen apoyar, rescatar y defender a las comunidades nativas, pueblos originarios y afrodescendientes, además de implementar una infraestructura cultural de primer nivel, sostenible y de fácil acceso para todos. En temas de justicia y lucha contra la corrupción proponen lo siguiente. Proponen un acceso a una justicia eficiente y oportuna, además de terminar de implementar eficientemente el Código Procesal Penal del 2004, que está previsto que termine de implementarse en los sectores de Lima hacia el 2021, es decir, hasta este año. Además, proponen implementar ciertos mecanismos para que se pueda reducir la carga procesal de los juzgados y salas en el Poder Judicial. Además, en temas de lucha contra la corrupción, contemplan seguir las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos o la OEA, además de restablecer el rol sancionador que tenía antes la Contraloría General de la República. Por lo demás, tienen propuestas como implementar el transporte multimodal a nivel nacional, fortalecer las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, además de un transporte ecoamigable e incentivar el transporte fluvial en el sector de la selva. En temas de Internet proponen implementar la red 5G, además incrementar el presupuesto de fondo de inversión de telecomunicaciones. Proponen políticas orientadas a impulsar el desarrollo inmobiliario en los sectores de las clases C, D y E, con la debida aplicación de subsidios como por ejemplo techo propio. Y en cuanto a la reforma política, proponen determinar específicamente el ámbito de aplicación de la causal por incapacidad moral permanente de la vacancia presidencial. Además, proponen reformar el artículo 133 de nuestra Constitución referido a la cuestión de confianza, limitando su uso a una situación o proyecto de ley que incida directamente en la política general de gobierno, políticas públicas o medidas estrictamente necesarias para el gobierno del presidente de turno. Proponen también la renovación por mitades del Congreso de la República, además de la modificación del artículo 90 de nuestra Constitución Política referido a los requisitos para llegar a ser congresista, para que, según ellos, pueda existir la posibilidad de que la población más joven, a partir de los 20 años, pueda llegar a ocupar un escaño en el Congreso de la República. ¿Con qué fin? No sabemos. Pero estas son las propuestas que nos dan a conocer el partido Fuerza Popular. Con estos videos no queremos decirte votar por cual o tal candidato. Solo te estamos dando las bases para que tú contrastes la información y puedas elegir debidamente a la mejor opción según tu opinión. No olvides que estamos eligiendo entre un candidato de izquierda radical, marxista y leninista, con todas las ideas de un socialismo que supuestamente ha fracasado en todo el mundo. Y por otro lado está la hija de un dictador cuyo pasado no se puede negar, como también podemos negar los terribles actos de corrupción en los que ha estado inmiscuida, además de los terribles casos también de obstrucción a la justicia
y de la mayor inestabilidad política generada por esta persona a través de su liderazgo en un partido que ha traído más problemas que soluciones al Perú. Nuevamente te agradecemos tu audiencia y te agradecemos por haber llegado hasta esta parte del video. Te pedimos, por favor, que puedas regalarnos un like y que puedas suscribirte a este canal para un mayor contenido así. Una vez más te agradecemos y conmigo será hasta otra oportunidad.